Hola, soy María Urbano, su agente inmobiliaria en la Bahía de Tampa. Y hoy quiero contarles acerca de los 10 estados más favorables para los propietarios e inversionistas en el 2023. Como ya saben, cada estado tiene reglas y regulaciones específicas con respecto a la propiedad de alquiler. No hace falta decir que algunos estados favorecen a los propietarios arrendadores más que otros. Es por eso que la ubicación de tu propiedad de alquiler es súper crucial. Pero, ¿qué hace que un estado sea favorable para un inversionista, propietario o arrendador? Bueno, hay 3 cosas en particular que tienes que ver. La primera, que tenga un proceso de evicción fácil y rápido. En algunos estados el proceso de desalojo es largo y oneroso y puede demorar varios meses, mientras que en otros estados el proceso es rápido y mucho menos complicado. Recuerda también que tienes que tener razones de peso para poder desalojar un inquilino, como falta de pago de renta o descuido de la propiedad, por ejemplo. Número 2. Que no haya controles de alquiler. Ciertos estados restringen a los propietarios el aumentar el alquiler e imponen un techo de alquiler, incluso durante periodos de inflación. Es vital, por eso, considerar las políticas de control de alquiler en el mercado en el que deseas invertir. Número 3. Que tenga impuestos inmobiliarios bajos. Algunos estados cobran impuestos inmobiliarios más altos que otros. Al elegir un estado para inversión debes considerar los impuestos locales, pues así tendrás mucho mejor rendimiento. Pero bueno, vamos ahora sí a ver cuáles son estos 10 estados más favorables para los propietarios en el 2023. Empecemos por Luisiana. La tasa efectiva del impuesto a la propiedad de Luisiana es solo 0,54%, es la tercera más baja de Estados Unidos y uno de los procesos de desalojo más rápidos del país. De principio a fin, un desalojo puede completarse en 2 o 5 semanas. Además, los propietarios en Luisiana no necesitan tener una licencia de alquiler para alquilar su propiedad. Número 2. Alabama. Alabama es conocida por su bajo costo de vida y sus mercados inmobiliarios asequibles, lo que convierten en uno de los estados más amigables para los propietarios en la actualidad. Es el estado con los impuestos a la propiedad promedio más bajos del país. Los propietarios pueden aumentar los alquileres a su discreción, con rápido proceso de evicción, y además en Alabama tampoco necesitas una licencia para ser propietario. Número 3. Carolina del Sur. La tasa impositiva efectiva promedio sobre la propiedad es apenas 0,56%. En Carolina del Sur no tienen control de alquiler a menos que vivan en un apartamento subsidiado, donde el alquiler se basa en los ingresos. Además, los propietarios aquí no están obligados a tener una licencia de alquiler. Tiene también un proceso de evicción súper rápido, que va de 4 a 9 semanas. Número 4 es el estado de Nevada. Los precios inmobiliarios en Nevada son altos, un poco más altos que el promedio de los Estados Unidos, pero la tasa impositiva efectiva sobre la propiedad es baja, de solo 0,6%, lo que mantiene los precios bajos y los impuestos anuales sobre la propiedad estables. En Nevada es un estado donde aplica la regla Dillon, o sea, sin control de alquileres ni preferencias, lo que significa que el estado otorga autoridad amplia o limitada a cada rama del gobierno local, como condados, municipios y juntas escolares. Nevada tiene uno de los procesos de desalojo más rápidos del país, toma de 1 a 6 semanas. El número 5 es Arkansas. Los propietarios de vivienda en Arkansas pagan algunos de los impuestos sobre la propiedad más bajos del país. Además, Arkansas no tiene garantía implícita de habitabilidad. Esto significa que los propietarios rara vez son responsables de las reparaciones o el mantenimiento de una propiedad, a menos que se indique en el contrato de arrendamiento. En Arkansas, los propietarios y los inquilinos son libres de hacer un contrato de alquiler que les convenga. Sin embargo, los propietarios deben notificar a los inquilinos sobre los aumentos de alquiler al menos un periodo de alquiler antes de que el aumento entre en vigencia. Los desalojos aquí en Arkansas son rápidos. De principio a fin, el proceso se puede completar en aproximadamente 2 a 4 semanas. El número 6, Wyoming. En Wyoming no existen ordenanzas de control de alquiler y los gobiernos locales tienen prohibido promulgar tales ordenanzas.
La tasa efectiva del impuesto a la propiedad es solo 0,56%. Los procedimientos de desalojo en Wyoming generalmente demoran entre 3 y 4 semanas. Número 7. Arizona. Arizona es uno de los mejores estados para ser propietario. El estado tiene los impuestos a la propiedad un décimo más bajos de los Estados Unidos, en solo 0,65%. También tiene un proceso de desalojo que es uno de los más fáciles de navegar. Un desalojo puede completarse en 1 a 6 semanas de principio a fin. Los gobiernos locales también tienen prohibido promulgar controles de alquiler y zonificación exclusiva obligatoria, que son políticas destinadas a promover la vivienda justa. Número 8. West Virginia. En Virginia Occidental es uno de los mejores estados para los propietarios en el 2023. La propiedad de vivienda en Virginia Occidental paga el impuesto de la propiedad anual más baja de los 50 estados. En este estado aplica la regla de Dijon, o sea, como ya lo dijimos, los gobiernos locales solo pueden ejercer facultades que el estado les concede expresamente, puede ser amplia o limitada, lo que significa que los propietarios pueden establecer sus propias tarifas de alquiler y desalojar a los inquilinos sin la interferencia de los gobiernos locales. Desalojar a un inquilino en West Virginia puede llevarse más o menos 1 a 3 meses. El siguiente, número 9, Indiana. Indiana es un gran lugar para poseer bienes raíces porque es muy amigable para los propietarios. El estado tiene impuestos a la propiedad muy bajos y no requiere ninguna licencia para ser propietario. En Indiana, un proceso de desalojo de un inquilino sin previo aviso, el inquilino daña la unidad de alquiler. Y bueno, el número 10 es la Florida. Florida es uno de los estados más amigables con los propietarios aquí en Estados Unidos. Los propietarios pueden empezar proceso de desalojo de los inquilinos después de darles un aviso de 3 días por falta de pago de alquiler. En Florida, un desalojo puede completarse en 2 a 4 semanas. Sin embargo, puede llevar más tiempo si el arrendatario impugna el motivo de desalojo. Ahora veamos cuáles son los 10 estados menos amigables para los propietarios en este año. Uno de ellos, Vermont, Nebraska, Nueva York, Rhode Island, Massachusetts, California, New Jersey, Washington DC, Oregón y New Hampshire. Bueno, invertir en uno de los estados más amigables con los propietarios puede definitivamente ahorrarte muchas molestias y dinero. Sin embargo, la propiedad de alquiler en un estado favorable a los propietarios con pocos compradores potenciales no generará tanto dinero como la propiedad en un estado favorable a los inquilinos, pero con un mercado inmobiliario activo. Por lo tanto, la demanda es un factor súper importante a considerar al elegir la ubicación de tu inversión. Y la Florida tiene lo mejor de ambos mundos. Invertir en estados favorables a los propietarios hará que su camino como inversionista y propietario sea mucho más fácil, sin complicaciones y rentable. Si usted es un inversionista que busca hacer su cartera de inversiones inmobiliarias aquí en la Bahía de Tampa, llámenos. Estaríamos encantados de poderle ayudar. Y para aquellos que buscan invertir en estados vecinos, como ya vemos, también estén atentos, ya que estaremos recorriendo algunas de estas áreas en julio y les traeremos más opciones de inversión. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y danos un like. Hasta la próxima.